¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buen día. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando con Miguel Ramírez Sandy, coordinador de incidencia, política y asuntos legislativos de la organización internacional Save the Children, sobre un fenómeno, un problema que me parece que nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a verlo pues de manera relativamente normal, pero que sigue generando pues problemas, sigue afectando la vida de las y los menores en nuestro país, como es el bullying y el ciberacoso. Las estadísticas nos muestran que se trata de un problema pues permanente que además va incrementándose ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías y esto que se conoce justamente como el ciberacoso. Eh, ¿Cuál es el panorama que tenemos aquí en México y sobre todo qué se puede hacer, qué acciones se han venido realizando para tratar de pues primero contener pues en la medida de las posibilidades desaparecer esto que es el bullying? Y bueno, pues agradecerte mucho, Miguel, que nos acompañes el día de hoy en esta emisión para tratar pues que es un problema. A veces volteamos hacia otros lados y evitamos reconocerlo primero y después entrarle de lleno a esto. Ya no se trata solamente de, pues a veces de chicos que se portan mal, ¿no? Estos chicos malcriados o de acciones que puedan ser un mal comportamiento. Estamos hablando a veces ya de cosas muy delicadas que afectan la vida de los menores, que afectan su estabilidad emocional y en algunos casos incluso pues afectan su seguridad física. ¿Cómo nos encontramos hoy en México cuando hablamos de estos temas del bullying y del ciberacoso, Miguel? Gracias, Mario, por el espacio. Es, bueno, un placer desde Save the Children poder estar platicando acerca de estos temas. Creo que la principal reflexión por la cual deberíamos iniciar es los mundos diferentes en los que las y los adolescentes viven y en el cual nosotros crecimos y nos desarrollamos. Digo, evidentemente ni tú ni yo tenemos 20 años, pero las personas que están en estos rangos de edades o personas más jóvenes están enfrentando un mundo en el cual nosotros no conocimos. Para nosotros el mundo habitual era esto de salir a la calle, espacios donde podías tener una mayor interacción personal con tus compañeros de escuela, pero ahora para ellos ha cambiado mucho esto. Su perspectiva del mundo eh, puede ser o más cerrado o más abierta, dependiendo de la perspectiva, a través de todo el tema de la tecnología, así como hoy pueden ver a sus vecinas, a sus vecinos, a sus compañeras de escuela, pueden platicar con personas de otras nacionalidades o conocer otros lugares del mundo en los cuales jamás han estado y probablemente jamás estarán. Para nosotros recordarás, pues bueno, conocer un país que no fuera México, pues bueno, pocas personas tenían estas posibilidades, ¿no? Y evidentemente tener interacciones con personas de otros países, de otras nacionalidades, con otros idiomas, otras culturas, era algo que estaba, pues bueno, total y completamente fuera de nuestro alcance, al menos de la mayoría de las personas. Y evidentemente esta forma de ver el mundo cambia cómo nos relacionamos con él. Para nosotros era más sencillo entablar conversaciones personales con la gente de la oficina, del trabajo, de la escuela, familiares, etcétera. Y para ellos ha cambiado todo esto. De repente te das cuenta que sus personas, entre comillas, por ponerlo de alguna forma, más cercanas, es una chica o un chico que está en otro país, que habla un idioma, digamos, un tanto diferente, que tiene otro acento, o alguien a quien jamás han visto en la vida, pero con quien tienen una confianza pues brutal, porque comparten gustos, comparten intereses, que también es otra de las cosas. Es más fácil encontrar personas que tengan, digamos, la misma forma de ver el mundo. Y esto es algo que, pues bueno, para las y los adultos de hoy en día es algo difícil de entender, es algo difícil de explicar, porque no es algo que vivimos. Entonces, me gustaría empezar y partir de esa reflexión en que son dos mundos distintos. Y dentro de esas dos perspectivas queda en nuestro trabajo como adultos, como padres, como personas cuidadoras, como madres, empezar a entender un poco más cómo ven ellas y ellos su mundo para poder protegerlos mejor. Yo comentaba ahorita justamente de que ya cuando hablamos de bullying y ciberacoso, finalmente termina habiendo consecuencias de estas acciones, ¿no? Hacia la víctima, digamos, hacia los menores.
vemos los diversos tipos de violencia que hay, cómo han ido escalando y las repercusiones que han tenido, por ejemplo, la violencia física que termina en hospitalizaciones, la violencia que también llega a terminar incluso en suicidios o intentos de suicidios, la violencia sexual, etcétera. Y a veces la normalizamos o incluso algo peor, Miguel, la justificamos. Sobre todo en los últimos tiempos he escuchado mucho de gente que dice, es que esta es una generación de cristal, nosotros aguantábamos más, es normal que te lleves así en la primaria, en la secundaria, y esto tampoco está bien, Miguel. Sí, definitivamente no está bien. Creo que este tema de la normalización que pone sobre la mesa es muy relevante porque debido al contexto que tenemos en el México, en varios estados, sabemos que la violencia es algo habitual, es algo con lo que despiertas, con lo que desayunas, con lo que comes, noticias de personas agredidas que han sido privadas de la vida, de la libertad, estafadas, etcétera, etcétera. O sea, un mundo. Y cuando nos habituamos a ese tipo de noticias, situaciones, entre comillas, más leves o que no ameritan, digamos, la intervención, digamos, del aparato judicial, tendemos a normalizarlas, a decir, pues bueno, es que no es tan grave, pues ¿por qué no la mató? ¿Cómo que no la mató? O sea, no por eso no es grave, pero justo dentro de esa línea y esta parte de ver el mundo en decir, bueno, pues es que a mí me tocó en la secundaria y pues así era. Y eso es parte de las cosas que tenemos que cambiar. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, está bien justificar la violencia. No importa que porque a nosotros nos haya pasado o porque nosotros lo vivimos así, quiere decir que eso es bueno o que eso sea, digamos, lo normal. Si tú lo preguntas en una cena con amigos o con familiares, oye, a ver, quiero que me alcen la mano o que me digan quiénes se acuerdan de aquella vez que su mamá o su papá o la persona que cuidaba de ustedes les pegó. O que alcen la mano. Y te vas a dar cuenta que en personas, digamos, ya de 30 para arriba, es algo muy habitual y muchos se van a acordar, pero así, a la perfección del Ujú. momento. Ah, es que yo me acuerdo que mi mamá o que mi papá me dio unas cachetadas, unas nalgadas porque pasó esto. Pero si tú les preguntas, oye, ¿cuál es tu momento más, digamos, divertido o emotivo cuando eras una niña o niño? ¿Te acuerdas? A muchos les va a costar trabajo recordar. ¿Por qué? Porque esto es una seña de que la violencia deja heridas permanentes, no solo físicamente, porque bien que mal, pues una cachetada, una nalgada, el cuerpo la sana, pero mentalmente son momentos tan fuertes que se quedan con nosotros, digamos, al día de hoy. Estoy casi seguro, si te lo pregunto, tú puedas recordar alguna vez que tu mamá, tu papá te corrigieron de forma física. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. pasa? Que justo empezamos a normalizar esto, pues porque a nosotros nos pasó, entonces está bien. Y no necesariamente es así. Digo, también no es algo como nada más decir, no tiene por qué haber, digamos, correcciones, no tiene por qué haber disciplina. Son dos, digamos, aspectos total y completamente diferentes. La disciplina y la violencia no son la misma cosa y no tenemos por qué entenderlas como si fueran lo mismo. Entonces ahí también hay un gran reto, no solo dentro de las propias comunidades, dentro de las familias, sino del propio gobierno, de cómo les damos a estas madres, padres, cuidadores, estas herramientas para, sí, darles disciplina, enseñarles reglas, establecerles límites a sus hijas y sus hijos, pero sin llegar a ser violentos, ya sea física o emocionalmente. Voy a hacer una primera pausa. Miguel, dejo la pregunta en la mesa y ahorita regresando nos compartes tus reflexiones, pero pues revisando las estadísticas nos muestra que es la escuela el lugar en donde se genera el mayor número de casos de bullying y de ciberacoso y de ciberbullying y preguntarte finalmente qué está pasando en un espacio, en una institución que tendría que ser un espacio seguro para todas y para todos, sobre todo los menores, los chicos, los estudiantes. Ahorita después de la pausa seguimos conversando con este tema. Estamos conversando con Miguel Ramírez Sandy, coordinador de Incidencia Política y Asuntos Legislativos de la organización Save the Children. Volvemos.